esta mujer era extranjera, básicamente no era judía, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que expulsara al demonio que tenía su hija. Esta mujer tenía un solo objetivo y era que su hija no tuviera ese demonio con ella. Deja que primero se sacien los hijos, replicó Jesús, porque no está bien quitarle el pan a los hijos y echárselo a los perros. O sea, la mujer se establece, se acerca y establece una problemática. Necesito, Jesús, que hagas esto. Y Jesús empieza a desafiar su condición y le dice, no. Pero ella insiste, porque lo primero que quiero hablarte es que la fe es insistente. Diga conmigo, la fe es insistente. Hay veces que tenemos que aprender a insistir. Ella tenía todo el derecho, esta mujer, de volver a su casa y decir, ya tengo la excusa perfecta, intenté lo que tenía que intentar, me voy a casa. Y mirar a su hija a los ojos y decir, ¿sabes qué? Lo intenté, pero no lo logré. Pero bien sabemos que las madres tienen algo, es que insisten para conseguir lo que necesitan para sus hijos o sus hijas. Esa es la fe que necesitamos tener, porque ella podía tener la excusa, pero con la excusa no hacía nada. Hay personas que lo único que necesitan es una excusa para detenerse. Y dicen, no, ya está, lo intenté, probé, no pude, hasta aquí llegué. Pero escúchame y quiero decirte algo. O tienes excusa o tienes futuro, pero no puedes tener ambas. O tienes excusas o tienes un futuro, pero no puedes tener ambas. Nunca vas a crear el futuro que estás llamado a crear si sigues soñando o si sigues sufriendo con tus excusas. Esta mujer podía volver, pero decidió no volver. Decidió quedarse e insistir. Porque la verdadera fe se aferra a Dios y a su palabra y no lo deja ir hasta que cumpla sus promesas. Me encanta eso. Porque la verdadera fe dice, hay una promesa de Dios, yo la quiero tomar. Hay algo que puedo vivir, yo lo quiero tomar. Voy a insistir sobre algo. No es una insistencia caprichosa de decir, quiero, pero sí la insistencia de saber de que si Dios puede hacer algo en mi vida, no me voy a mover hasta que Dios lo haga. La fe real es insistente. Sigue probando aún en el medio de los problemas. Liz Murray, esta mujer que usted podrá ver en pantalla, a los 15 años perdió a su mamá luego de que tanto su mamá como su papá hubiesen abusado de drogas desde que ella era pequeña. Su mamá, luego de tener HIV por consumir drogas, pasó a tener SIDA y por lo cual a los 15 años perdió a su mamá por culpa de esta enfermedad. No solamente esto, su padre también la dejó en la calle y se fue a una casa refugio porque lo que no podía hacer era cuidar de ella, por lo cual a los 15 años Liz quedó homeless, quedó en la calle. Cuenta la historia que Liz empezó todos los días a golpear la puerta de una y otra escuela secundaria, de un otro high school, creyendo y diciendo, yo puedo vivir una vida distinta. Cuando le preguntan a ella, ella dice, hay gente que utiliza sus malos problemas y sus dolores como excusas para no motivarse y moverse en la vida, pero yo decidí que mis problemas y mis desafíos, y mis problemas y mis heridas, lo único que iban a hacer era el propulsor para vivir una vida mejor. Entonces dice que Liz empezó a golpear las puertas de high school y de escuelas todo el tiempo hasta que una mañana la aceptó. Dice que mañana tras mañana se sacudía el polvo de haber dormido en las calles, iba a la escuela y golpeaba. Decía, porque tal vez hoy sea el día donde pueda ser aceptada. Y ella deja un regalo porque dice, yo quiero que ustedes se enamoren de la posibilidad. Y de eso quiero hablarte, que te enamores de las posibilidades. Jesús no le dice que no. Le dice, primero comen estos y después pueden comer esto. Ella dice, entonces hay una posibilidad, yo quiero esa posibilidad. De eso se trata, de enamorarte de las posibilidades, de poner el qué pasaría si. ¿Qué pasaría si hoy fuera el día donde pudieras tomar la decisión correcta? ¿Qué pasaría si hoy fuera el día donde aquello que esperabas que cambie, cambia en un solo segundo? ¿Qué pasaría si? Dice que esta muchacha golpeó escuela tras escuela hasta que luego de que ya algunos de los chicos de su misma edad ya estaban cursando la universidad, ella logró entrar a su high school. Empezó su escuela secundaria, no solamente terminó su escuela secundaria, sino que pudo seguir desde la calle, pudo mantener aún a su propia hermana, se inscribió en college y luego el New York Times, cuando escuchó su historia, la becó y esta niña se graduó de Harvard. La historia está en una película
La historia es real, pero hay una película que se llama From Homeless to Harvard, de ser homeless, de estar en la calle, a ir a Harvard. Ustedes la pueden buscar y pueden ver. Pero interesante cómo ella pudo superar todos sus desafíos y decir, yo quiero insistir y me enamoré de las posibilidades. Te tienes que enamorar de las posibilidades de lo que puedes hacer. Tienes que decir, yo no voy a dejar de intentar simplemente porque me dijeron un no. Hay gente que se queda con las excusas y hasta ahí llega. ¿Qué vas a hacer en tu vida? ¿Te vas a quedar con el primer no? Enamórate de las posibilidades. Ella dijo, mucha gente usa las malas situaciones como excusas. Yo la usé como motivación. ¿Qué vas a hacer? ¿Te quedarás con tus excusas o construirás el futuro que estás llamado a construir? Porque hay gente que se queda con eso. 1000 intentos y un invento. ¿Escuchó alguna frase, 1000 intentos y un invento? ¿La escuchaste alguna vez más? Me la han dicho varias veces. Lo tuyo es 1000 intentos y un invento. Yo no sabía de dónde venía. Hasta que aprendí. Thomas Edison, a la hora de inventar la lamparita, dice que intentó 1000 veces para inventar eso que usted hoy tan fácil prende y apaga. 1000 veces. Dice que fracasó y falló en inventar la lamparita hasta que un día consiguió, en la vez número 1000, por así decirlo, lo que tanto estaba tratando de inventar. Se llegó a él un periodista y le dijo, ¿cómo se siente, señor Edison, el haber fallado 1000 veces? Y él dijo, yo no fallé 1000 veces. La lamparita era un invento que tenía 1000 pasos para ser descubierto. ¿Qué tal si entonces ante tus fracasos estás en el fracaso 999, pero estás a un paso de conseguir lo que estabas esperando? Estás a una oración, estás a una insistencia de conseguir lo que estabas esperando. ¿Qué tal si en la vez número 999 te diste vuelta y te fuiste y te perdiste la oportunidad de ver la lamparita prenderse? Porque lo más interesante es que gracias a Edison lo que tenemos es que hoy tú y yo prendemos la lamparita sin siquiera pensar en los 1000 pasos que a él le costó prenderla. Simplemente uno hace pum y uno espera que la luz se prenda, ¿verdad? Eso significa que cuando tú trabajas lo suficientemente fuerte y vas a través de esos 1000 errores, lo que haces es ponerle la vida más fácil a las generaciones futuras. Que no tengan que pasar por esos 1000 errores para llegar a lo mismo. Eso es la vida de un padre y una madre. Lo que hacen es construir, trabajar a través de 1000 errores para que sus hijos no tengan que pasar por los 1000 errores para llegar al mismo producto. Estás trabajando en generaciones futuras. Estás a una, solamente una tal vez, de encontrarte con lo que Dios te llama a hacer. La verdadera fe es insistente. Sigue probando una y otra vez. La insistencia de esta mujer mostró el amor inclusivo de Dios para todos. Porque tenía muchas cosas en su contra. Y a ella no le importó. Samuel Rutherford dijo, es el trabajo de la fe reclamar y desafiar las bondades amorosas de Dios ante cada golpe áspero de la vida. Me encantó, te lo vuelvo a repetir. Es el trabajo de la fe reclamar y desafiar las bondades amorosas de Dios ante cada golpe áspero de la vida. Cada vez que tengas un golpe áspero, cada vez que estés pasando a través de un tiempo difícil, lo que vas a hacer es prepararte, orar y decir, yo reclamo las bondades de Dios sobre mi vida en este momento, porque eso es lo que la palabra dice. Es insistir. La verdadera fe es insistente. No es simplemente probé una vez y no me fue bien. Eso no es lo que Dios nos llama a hacer. La verdadera fe es insistente. Diga conmigo, insistente. Lo segundo que pasa es que esta mujer empieza a desafiar los conceptos preestablecidos. Habían varias cosas en contra de ella. Número uno, la cultura estaba en contra de ella porque ella no era judía, sino que era gentil, por lo cual no podía acercarse a pedirle a Jesús que hiciera lo que hiciera. A ella no le importó. Además era mujer, en esa época una mujer no podía acercarse a un hombre o a un rabino y pedirle tal cosa como eso, y a ella no le importó, porque la verdadera fe es desafiante. La verdadera fe es desafiante. Desafía las cosas preestablecidas y dice, yo las quiero cambiar para bien de los demás. Yo desafío las cosas que están preestablecidas. Hay gente que dice, tú no deberías estar aquí. No es coherente que por lo que viviste en tu familia estés donde estés. No tienes los papeles correctos para estar en el lugar donde estás, pero tú crees que Dios puede llevarte al lugar donde Él dijo que puede llevarte. La verdadera fe desafía los estándares preestablecidos de la sociedad. Y yo puedo cambiar lo que está preestablecido. Porque el problema es que vamos asumiendo una cosa de familia y de generación en generación y ni siquiera lo ponemos ante la duda de entender por qué.
Usted sabe que está la generación de los millennials, pero hay una generación que es la generación de los millennials, que básicamente yo quedé justito agarrado al final así de ellos, pero es más o menos los adolescentes de hoy y un poquito más los que estamos pisando los 29 o 32, por allí estamos. Entonces, es la generación que está adicta al celular, que está comprometida, que somos la generación producto Disney. Nos enseñaron que podemos soñar y que todo lo que soñemos lo podemos cumplir y es precioso. Y eso nos frustra porque a veces que nos damos cuenta que nuestros sueños tenemos que hacer el esfuerzo suficiente para lograr y no nos enseñaron nuestros padres que teníamos que hacer esfuerzo además de soñar. Al margen, esto viene de una generación previa, que es la generación posguerra. La generación posguerra, que es la generación, por ejemplo, de mis padres o de los padres de mis padres, es la generación que luego de mis abuelos haber pasado y haber sufrido lo que la guerra generó en Europa y en todos estos lugares, emigraron a muchos de nuestros países y empezaron a entender de que para construir una vida mejor había que trabajar demasiado y que lo bueno dura poco. La generación empezó a entender que lo bueno duraba poco y que había que estirarlo. Y había que hacerlo durar lo suficiente porque había que trabajar demasiado para tener esta cosa. Y lo que hicieron es que injertaron ese concepto en la vida de sus hijos y en la vida de los hijos de sus hijos. Por lo cual, un día hablando con mi papá, me sirve un vaso de 7-Up y me doy cuenta que la 7-Up tiene agua. Y le digo, papá, ¿por qué le pones agua a la 7-Up? Porque no solamente le pone agua a su vaso, le pone agua directamente a la botella. Me dice, es que el sabor es muy fuerte, pero ese es el sabor. Me dice, no, porque cuando yo era chico, en mi casa me enseñaron que la 7-Up no duraba para siempre, por lo cual había que estirar lo bueno porque lo bueno dura. Entonces su paladar se acostumbró a un concepto de vida. Pasaron los años y hoy ya puede comprar la 7-Up tal vez tan cual como lo hubiese soñado, pero ya su paladar no está listo para disfrutar lo que tiene hoy porque está acostumbrado al ayer. Cuando tú no desafías las generaciones previas y lo que las generaciones previas establecieron por lo que vivieron, entonces estás viviendo hoy lo que ayer estaban pasando, entonces no estás disfrutando lo que tienes hoy por lo que vivieron ayer. Esta mujer decidió desafiar lo que su generación estaba viviendo, porque estaban acostumbrados a que su pueblo era el que comía las migajas del pueblo de Israel. Era acostumbrado a que ellos agarraban los negocios que el pueblo de Israel no agarraba y ella decía, yo no voy a hacer eso, yo quiero cambiar las costumbres porque hay una posibilidad en tu vida que es la de poder cambiar lo que está preestablecido. Alguna vez hablé, en Argentina hay un dicho que dicen que si uno come sandía o no sé cómo le dicen a la sandía algunos, patilla, no sé por qué le dicen patilla, pero con vino, sandía con vino, uno se muere. No sé si alguna vez escuchó esa frase. En Argentina dicen que si uno come sandía con vino se muere. Les juro que lo probé porque yo tenía que vivir así, la adrenalina. Era el vino de la Santa Cena. No, mentira. Muy cristiano el tipo, ¿no? Entonces, probé, pero una vez, digo, como no me pasó nada, porque estoy acá, usted ve que estoy vivo, entonces fui y le preguntamos a la mamá de Gonzalo, que justo estaba allí, un amigo, y le digo, ¿pero de dónde viene eso? Y me dice, no sé, yo lo escuché de mi mamá. Y oh casualidad, la mamá de Gonzalo estaba en el lugar. Entonces fuimos y le dijimos, señora, ¿de dónde viene esta idea de que el vino y la sandía matan? Y dice, no sé, lo escuché de mi mamá, no hubo manera de preguntarle. Pero hay veces que traes y acarreas historias de tu vida que simplemente no las haces o no lo intentas y no tienes ni idea por qué, porque está preestablecido. Pero la fe real es desafiante y desafía las cosas preestablecidas por la sociedad o por las generaciones. Dice, yo creo que Dios es más grande que las generaciones. No importa lo que haya vivido ayer, puedo vivir algo mejor en el día de hoy. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Y le dan un fuerte aplauso. A su Dios, la verdadera fe es desafiante. No solamente desafía lo preestablecido, sino que desafía también los obstáculos. Esta mujer tenía un objetivo claro. Ella necesitaba que su hija fuera sanada. Ahora, no podía perder de vista el objetivo y perder su tiempo en los obstáculos. Hay veces que perdemos el tiempo en los obstáculos y nos olvidamos cuál era el objetivo. No puedes cambiar el objetivo por los obstáculos. ¿A qué me refiero con esto? Ella podía mirar a Jesús y decirle, mira Jesús, yo quiero que sanes a mi hija, pero acá hay un problema. Y es que los hombres siempre creen tener la razón. Y empezar a pelearse a Jesús por decir, tú crees que si tú eres judío y yo soy de afuera. Ella podía ponerse a discutir todos esos temas que tenían mucha validez, pero no eran el objetivo. Hay veces que pierdes tu tiempo peleando las batallas incorrectas.
Hay gente que ha perdido su vida peleando las batallas incorrectas, porque se enamoró de pelear contra los obstáculos en vez de seguir pendiente del objetivo. Ella tenía un solo objetivo, que su hija fuera sana, y sabía que no podía perder el tiempo con los obstáculos. No pierdas el tiempo con los obstáculos. Hay gente que cree que decir, no, yo tengo un sueño, quiero hacer algo, pero entiende que lo económico está en el medio y ve lo económico como un obstáculo. Entonces hay gente que dice, voy a solucionar primero lo económico para después vivir el sueño que quiero vivir. Pero tal vez si en vez de dedicarte al obstáculo, empiezas a dedicarte al objetivo, el día que tengas el objetivo, te vas a dar cuenta que el dinero no es ni siquiera necesario para vivir lo que querías vivir. ¿Te das cuenta? No pierdas el orden. Objetivo, obstáculo. No pierdas tu tiempo peleando contra los obstáculos. Los obstáculos son solamente escalones para llegar a los objetivos. No puedes perder el tiempo allí. Mi sobrino hace taekwondo. Taekwondo, ¿verdad, suegro? Está mi suegro allí. Démosle un fuerte aplauso a mi suegro. El otro día me dijo que me escuchó predicar y me dice, me iba a parar y decir, ese es mi yerno. Y yo iba a decir, bueno, y ese es mi suegro. Así que acá, ese es mi suegro. Entonces, mi sobrinito dice que pelea taekwondo. Entonces, un día fui a ver cómo él partía. Uno de los puntos es que tienen que partir una de las tablas. Entonces, le tienen que pegar con las manos. Lo que mi sobrino no sabe, pero no le cuente. ¿Está mi sobrino acá? No. ¿Sí está? No está. Que en realidad está rajada la tabla previamente, entonces ellos la quiebran a propósito. No importa. Entonces, él cree que la tenía que quebrar. Entonces él le tiene que dar suficientemente fuerte para poder quebrar la tabla. Después cuando van pasando los años ya la tabla cada vez es más gruesa, es más difícil de quebrar y en realidad tienen que pasar por ese objetivo. Entonces pregunté cómo hacen para entrenarse para poder romper una tabla como esa y me contaron la verdad. La verdad es que lo que le enseñan en sus artes marciales es que ellos no tienen que pensar en la tabla sino en lo que está detrás de la tabla. No tienen que pensar en los obstáculos sino en los objetivos. Cuando tú piensas en los objetivos, no hay problema que se hayan tablas en el medio porque sabes que son simplemente obstáculos que tienes que romper para llegar a los objetivos. Si pones tu vida en los sueños, si pones tu vida en el propósito, si pones tu objetivo en el propósito, entonces no hay problema que hayan obstáculos en el medio. Sabes que los tienes que romper porque hay algo después. Entonces, no pierdas tiempo en los obstáculos. Rómpelos si es necesario. Atraviésalos, pero recuerda qué hay detrás. Porque el día que te olvidas por qué peleas, pierdes la pelea. El día que pierdes el objetivo, pierdes la pelea. La fe es insistente. La fe es desafiante. Y por último, la fe es valiente. ¿La fe es qué? Esta mujer tuvo que llenarse de valor para decir lo que tenía que decir. Pero el valor no era por ella. Ella no fue suficientemente valiente por vivir la vida que ella quería. Ella fue suficientemente valiente porque ella quería dejar un legado que siguiera viviendo. La fe hace que no pienses en ti, sino que pienses en las generaciones que vienen después. Y empiezas a entender que tu vida tiene sentido cuando la das por aquellos que han de venir después. Cuando era niño, solían contarme a veces cuentitos para dormir. Y quiero leerles una historia en esta tarde de una mujer valiente. Pertenece al libro Entrenando el Alma, que lo estamos leyendo con la iglesia, día 26. Le voy a dejar que usted lea el resto, le voy a leer solamente el final. Pedro había quitado la mirada de Dios para ponerla en los hombres. ¿No te ha pasado alguna vez? Es que la dependencia de Dios debe ser las 24 horas, los 365 días del año. Y entonces vuelve a hablarles de cuál es el compromiso que Él espera de sus discípulos. Estaba Jesús hablándole a sus discípulos. Estar dispuesto a perder la vida por Jesús. Porque contrario a lo que pensamos, el que pierde su vida por Él, la gana. La mujer que escribe este libro dice, hace unos años atrás tuve un ACV isquémico, un infarto cerebral. Mi organismo no había quedado bien. Mis dolores de cabeza y palpitaciones eran demasiado frecuentes después del incidente en que Dios me había salvado milagrosamente. Recuerdo que una frase venía a mi cabeza una y otra vez, dame tu vida, y me angustiaba. ¿Sería que Dios quería llevarme con Él?
Aún tenía un hijo pequeño de apenas 10 años y yo era joven. ¿Por qué yo? Vivía yendo al médico, de médico en médico, haciéndome estudios de corazón, de sangre, todo salía mal y mi temor aumentaba. Hasta que un día, en un momento de oración personal, volvió esa pregunta a mi mente, pero esta vez Dios la completó. Porque el que quiera ganar su vida, la perderá, pero el que pierda por mi causa, la ganará. Recuerdo haberme rendido a sus pies y decirle, si quieres llevarme, toma mi vida, estoy dispuesta, pero si quieres dejarme, estoy dispuesta a quemar mi vida por tu reino y por ti. Eso pasó hace 20 años atrás. Me olvidaba decirte, Dios me sanó por completo. La autora de este libro y escritora de esta situación es mi mamá. Hace más de 20 años, el niño que tenía 10 años en ese momento era el que aquí les saluda. Pero les voy a contar lo que no está escrito en el libro. Ese día cuando llegué yo vi a mi mamá encerrada en su cuarto y demasiados problemas girando, como esas cosas que uno vive, ¿verdad? Me encerré en mi cuarto, lloré, le pregunté a Dios por qué estaba pasando lo que estaba pasando y una familia amiga tomó el tiempo de llevarme a su casa y cuidarme y esperar. Pero eso fue lo último que yo supe del infarto cerebral de mi mamá. Porque todos los desafíos que vivió y todas esas preguntas, yo nunca las viví. Porque a mí lo único que llegaba era vamos a gastar nuestra vida por Dios porque eso es lo único que podemos hacer. Qué saludable es que cuando tu fe es desafiante, que cuando tu fe es valiente, tú cuidarás y protegerás a las futuras generaciones y te verán de pie, aunque por dentro parece que estés muriendo. Pero qué saludable es tener padres y madres que están dispuestos a dar su vida para que nosotros estemos hoy aquí. Hoy estoy enseñándoles porque hubo una mamá que hace más de 20 años no decidió salirse, sino que decidió quedarse. No menosprecies nunca las situaciones difíciles, desafíalas, sé insistente y ten valor de creer que Dios puede hacer algo. Señor, te damos gracias en este día, Padre. Gracias, Señor, por tu compañía. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, porque estamos llenos aquí de padres y madres que han sido suficientemente insistentes. Gracias, Señor, porque aquí está lleno de fe este lugar. Te pido, mi Dios, que nos desafíes a ser insistentes en las áreas donde estamos, a no bajar los brazos. Te pido, mi Dios, de que podamos desafiar las cosas que están preestablecidas, pero por sobre todo que tengamos el valor de creer en ti. Señor, son nuestras acciones presentes, basadas en nuestra fe, que le dan a nuestro futuro un propósito. Creemos en ti, mi Dios. Creemos en lo que puedes hacer a través nuestro. Y yo te pido, Señor, que en el día de hoy no nos vayamos de aquí sin recordar de que tú eres por nosotros y que podemos seguir insistiendo. Gracias, Señor, por tu amor infinito y por los sueños que has implantado en nuestros corazones en el día de hoy. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén.